Érase una vez, hace muchos años, en un reino muy lejano, en un pueblito rural de este reino. El pueblito estaba sentado en una colina y había un hombre muy pobre que solamente vivía de acarrear agua. Era un aguatero. Él, con una varilla de madera, cargaba 2 cántaros de barro, bajaba desde la colina hasta un pozo, llenaba de agua los cántaros, subía hasta la placita del pueblo y allí por unas cuantas moneditas vendía los cántaros de agua. Con el transcurrir del tiempo, uno de los cántaros se agrietó, empezó a tener una grieta, y el agua que acarreaba nuestro amigo cuando llegaba al pueblo, un cántaro estaba lleno, pero el otro, con el tiempo y con el peso, fue aumentándose la grieta y ya no ni siquiera llenaba las 2/3 partes. Perdía una parte, una tercera parte del cántaro. El aguatero desamarraba las vasijas, en la mañana siguiente las volvía a amarrar, y una noche la vasija buena le dijo a la vasija rajada: tú no sirves para nada, eres defectuosa, tú no haces más que acarrearle pérdidas a nuestro amo, él que solamente vive de lo que nosotros podemos cargar, y tú estás rajada y botas el agua por el camino. Ve, ¿por qué no te suicidas? ¿Por qué no te pegas un tiro? ¿Por qué no te caes y te rompes pedazos para que nuestro amo pueda conseguirse un cántaro bueno y pueda recibir por ti lo mismo que recibe por mí? Eres un problema, no sirves, ve y muérete. Así con cariño le dijo: ve y muérete. Y entonces, a la mañana siguiente, cuando el aguatero se levantó muy temprano para amarrar sus vasijas, la vasija rajada le dijo: no, a mí no, yo creo que ya es tiempo de jubilarme. Además, que te doy pérdidas. Por mi culpa, tú no puedes recibir las mismas monedas que recibes por mi hermana que está buena. Yo estoy rajada, yo no sirvo. Bótame, deséchame, porque te hago perder. Por mi culpa estás perdiendo plata. Rómpeme, tírame, dame una patada y listo, y todo se habrá acabado. Y el aguatero le dijo: ¿no te das cuenta que si tú no me sirvieras, yo no te hubiera usado? Sí, que si tú no me fueras útil, hace rato me hubiera deshecho de ti. Pero ¿qué utilidad te puedo dar? Pues ven, hoy te voy a pedir que vengas y veas cuál es la utilidad que me das. Cuando el ranchero bajaba, cuando el aguatero bajaba, el cántaro rajado iba por el lado de adentro y el bueno por el lado de afuera. Llegaba hasta el pozo y cuando subía, el cántaro rajado iba por el borde del camino y el bueno por dentro. Y le dice el aguatero al cántaro rajado: quiero que mires el camino, ¿cómo lo ves? Pues está lleno de flores. Y le dijo: pues sí, gracias a ti puedo regar todos los días estas flores que hacen que mi camino no sea tan aburrido y tan monótono. Cuando voy colgando el agua digo: ahora viene la flor amarilla, ahora vienen las lilas, allá a la vuelta está el rosal y más allá están los anturios. Y entonces mi camino se hace más agradable, la pena de mi trabajo se hace más agradable, porque gracias a tu defecto permites que mi trabajo sea más agradable y más fácil. Por lo tanto, me das tanta utilidad como da tu hermana entera con las monedas que me da. Pero el servicio que tú das alegra mi trabajo y lo hace más feliz. Queridos hermanos,
No hay persona defectuosa, ni hay persona que no le sirva a Dios. El concepto de utilidad, si somos o no somos útiles, no depende de nosotros, sino de lo que Dios es capaz de hacer, aún con nuestros defectos y aún con nuestras menguas y con nuestras rajaduras. El último tema que voy a compartir con ustedes se llama: es tiempo de creer aunque el mundo diga lo contrario. Es tiempo de creer, es tiempo. Vivimos en un mundo de incredulidad y de egoísmo. Se impone en el mundo en el que vivimos lo individual a lo comunitario, lo personal a lo social. La exaltación del yo y la autosuficiencia no da cabida a Dios en el hombre moderno. La religión pasó de ser una motivación que movía nuestras vidas a un requisito social. Estamos cansados. Estamos viendo gente que ve la iglesia y la fe como parte de la cultura y de los requisitos. Y yo como sacerdote tengo que decirles que a veces me entristece que tengo que darle sacramentos a gente que no cree y que no practica. Pilas con esto. A veces me entristece estar casando a gente que no le interesa a Dios y que no practica su fe. ¿Cuántas veces en el curso prematrimonial en mi parroquia tengo 10, 12 parejas que se van a casar y les pregunto, ¿por qué quieren casarse? ¿Por qué se quieren casar por la iglesia? Y todos me dicen, porque queremos recibir la bendición de Dios, porque queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio, que Dios esté en nuestra familia, que la bendición de Dios esté en nuestra familia. Y después les hago la siguiente pregunta: ¿quiénes de ustedes van a misa todos los domingos? Y hay cursos en que ninguno levanta la mano. ¿Quiénes van a misa 2 domingos al mes? Levanta 1 o 2 parejas. Y les digo, y si no van al domingo a la misa, donde semanalmente reciben la bendición y la santificación de Dios, ¿por qué entonces se quieren casar sin por la iglesia, si ni siquiera van a misa? A mí me entristece que estemos haciendo lo que nos dijo Jesucristo: no le den las perlas a los cerdos. Y estamos dándole sacramentos a gente que por requisito social es que si no me caso por la iglesia, mi abuelo no me regala el departamento, no me regala la casita, no me da tal. Entonces es más por requisito y exigencias social que por convicción de vida. ¿No será que le estamos dando la perla a los cerdos? Bien, la palabra tiempo, es tiempo de creer aunque el mundo diga lo contrario. La palabra tiempo en el Evangelio aparece de 2 maneras. Aparece con el término griego cronos y con el término griego kairos. Hay un tiempo llamado cronos y hay un tiempo llamado kairos. El tiempo cronos es el tiempo cronológico, es la sucesión continua de momentos, es el tic-tac, tic-tac, tic-tac de reloj. Ese es el cronos. Nos movemos en el tiempo, en el cronos, vivimos en un cronos. El tiempo secular
el tiempo que medimos por horas, por días, por semanas, por meses, por años, es el cronos. Pero en la Biblia nos encontramos con otra palabra que también designa tiempo, pero que no es el cronos que conocemos, y es el kairos. El kairos es el tiempo de gracia. El kairos es el tiempo de bendición. El kairos es Dios interviniendo en nuestra vida. El tiempo de gracia, el tiempo de salvación es el kairos. Nuestra vida es un continuo cronos, pero a lo largo de ese cronos en que nos desenvolvemos van cayendo kairos, se van abriendo kairos, se van abriendo momentos en los que ese tiempo adquiere una significación especial porque es un tiempo de bendición. El kairos es el tiempo de la bendición, es el tiempo de la gracia. El kairos es el tiempo de la oportunidad. En tiempo oportuno te escuché, en tiempo oportuno te seguí. Es el tiempo oportuno. La palabra oportuno y oportunidad viene del latín oportum. Y el oportum es una palabra de navegación marina. El viento oportum era el viento que te daba en la cola del barco, que hinchaba las velas y llevaba más rápidamente el barco a su destino. Pero para que el capitán pudiera aprovechar ese viento de cola, tenía que estar pilas y despierto. Apenas el capitán se daba cuenta que venía el oportum o el viento fuerte de cola, inmediatamente le daba la instrucción a sus marineros para que desplegaran las velas. Entonces las velas se desplegaban, el oportum hinchaba las velas y llevaba más rápidamente el velero hacia el puerto. Eso significa oportunidad. Pero para que la oportunidad mueva el barco, ¿qué se necesita? Pues que el barco esté despierto y tenga las velas desplegadas. ¿Qué pasa si a un barco a un velero le llega el oportum y las velas están remangadas? Simplemente perdió el viento de cola o perdió la oportunidad. De ahí viene la palabra oportunidad. Entonces las oportunidades llegan, pero una oportunidad que llega no significa necesariamente una oportunidad que tú aprovechas, ¿sí? La oportunidad es aprovecharla. Si llega la oportunidad y no la aprovechas, la pierdes. Hay oportunidades que no regresan otra vez, que solo se dan una vez en la vida, y si no la aprovechamos, la perdemos para siempre. Cuentan que en Holanda, en uno de esos campos de cultivo que le arrebataron espacio al mar, que unos diques separaban al mar, venían por un camino al lado de la represa, un par de hombres adelante, atrás venía un niño con su perro y su pelota. Pasaron estos hombres por un lado del muro donde se había presentado una grieta y estaban cayendo unas gotitas. Estos hombres pasaron por allí y el niño apenas vio eso, se asustó y agarró un pedacito de palo y una piedra y metió un taquito de madera para que no saliera el agua. Y cuando vio que ya no salía, salió de la represa y avisó a la policía lo que estaba pasando. Vinieron los ingenieros, las máquinas, y entonces lograron ensunchar y arreglar esa represa, y a la semana siguiente el niño fue declarado héroe del pueblo porque evitó una catástrofe. No solamente estuvo el niño allí, también hubo una pareja de hombres allí,
¿Por qué el niño fue héroe y la pareja no? Porque aunque ambos estuvieron en el mismo lugar y en las mismas circunstancias, solamente el niño aprovechó la oportunidad. Por lo tanto, la oportunidad no es estar en el lugar preciso, en el momento preciso. Es estar en el lugar preciso, en el momento preciso, pero hacerlo preciso. Si estás en el lugar preciso y en el momento preciso y no haces lo preciso, pues perderás la oportunidad. ¿Por qué los héroes son héroes? Porque estuvieron en el lugar preciso, en el momento preciso e hicieron lo preciso. Porque hay personas que nunca pasaron a la historia, no los conoce nadie, solamente la mamá. Porque aunque estuvieron en el momento preciso, en el momento preciso le faltaron las agallas y las audacias para aprovechar ese kairos, para aprovechar esa bendición, para aprovechar ese tiempo de gracia. Las bendiciones llegan, pero si no las coges, las pierdes. El padre Tom Forrest cuenta de una visión que tuvo. Él tuvo una visión que caminaba entre las nubes del cielo, en el cielo, y de repente vio un horno en el cielo y un ángel de unas alas preciosísimas que iba quemando unos regalos envueltos muy bellos en ese horno. Y el padre Tomás les preguntó: señor ángel, ¿qué son esos regalos? Y dijo: son las bendiciones que Dios tiene para los hombres. ¿Y por qué las está quemando? Porque los hombres y las mujeres los pidieron, pero nunca los recogieron. Y tienen tiempo de vencimiento y hay que quemarlos. A veces nos preocupamos mucho de pedirle las cosas a Dios, pero no vamos en busca del regalo y de la bendición que Dios nos tiene. Perdemos la oportunidad, perdemos el kairos, perdemos el tiempo de gracia, perdemos la bendición. Es tiempo, pero que ese tiempo sea un kairos, no un cronos. Es un tiempo en el que aprovechemos nosotros la oportunidad. Es tiempo de creer. A mí me llama la atención algunos personajes de las Sagradas Escrituras. Me cuestionan demasiado, porque si los comparo con los católicos del día de hoy, hay un buen tirón de orejas. La historia de Job. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Este gran personaje que era una autoridad, querido y respetado por su pueblo, que le cayeron las plagas de Egipto, que perdió todos sus bienes, su riqueza, hasta su matrimonio. Y lleno de llagas y enfermo, sus amigos le decían: pero alguna cochinada tienes que haber hecho para que Dios te castigue así, porque Dios no es loco. Porque en el Antiguo Testamento la retribución de nuestra vida era en vida. A las personas que amaban a Dios y servían a Dios, Dios las bendecía y las prosperaba. Pero las personas que no agradaban a Dios vivían en pobreza y en enfermedad. Era la retribución en esta vida. Y sus amigos le decían: si tú fuiste tan rico, tan importante y ahora no tienes nada, es porque Dios te está castigando por alguna cochinada oculta y podrida que tienes en tu vida. Y él decía: no tengo nada, no tengo nada. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Vamos a ver cómo era la vida de Job. Libro de Job, capítulo 29, versos del 7 al 25. Libro de Job, capítulo 29, versículos del 7 al 25. Job cuenta cómo era su vida cuando le iba bien y Dios le bendecía. Si salía a la puerta de la villa o instalaba mi asiento en la plaza, los jóvenes al verme se apartaban. Los ancianos se ponían de pie e inclinaban la cabeza. Los notables dejaban de hablar y ponían la mano en su boca. Cesaba la voz de los jefes, se pegaba su lengua al paladar. Quien me oía me daba la enhorabuena. Quien me veía se ponía de mi parte, pues yo libraba al pobre en apuros, al huérfano privado de ayuda.
El descarriado me bendecía, a las viudas devolvía la alegría, la justicia era la ropa que vestía, el derecho mi manto y mi turbante. Yo era ojos para el ciego, yo era pies para el cojo, yo era padre de los pobres y abogado de los desconocidos. Cuando Job llegaba a algún lugar, la gente se ponía de pie, los hombres se callaban, todo el mundo lo dejaba pasar. Era reconocido por todos sus vecinos como un hombre de Dios, bendecido por Dios y prosperado ricamente por Dios. Era identificado como un preferido de Dios. Le llega la prueba, sus amigos le encaran y él trata de mantenerse fiel. La propia mujer de Job llega a decirle, reniega y maldice a Dios de una vez y mátate. Eso le dijo la mujer. Dijo, reniega de Dios y pégate un tiro. Job llega a decir, quítame la vida, Señor, antes que blasfeme contra ti. Cuando Dios lo confronta cara a cara y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo separaba las aguas de los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando creaba las maravillas del mundo? Dios lo encara. Cuando Dios lo confronta, Job hace una confesión desconcertante. Job 42, 5 al 6. Dice, del 4 al 6, escúchame y déjame hablar. Te voy a preguntar y tú, Señor, me instruirás. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento echándome en el polvo. Estas palabras de Job a mí me inquietan. Era el preferido de Dios, era el bendecido de Dios, y después que le pasan todos los males, Job llega a decir, antes de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Era bendecido y prosperado por Dios, pero Job no conocía a Dios. Fue en la prueba, en el dolor, en las desgracias, en la enfermedad, en el duelo, cuando Job se encontró cara a cara con Dios. Yo conozco muchos católicos bendecidos y prósperos, pero el que Dios te bendiga no significa que le conozcas cara a cara. Veamos la historia de Samuel. El pequeño Samuel fue entregado por su madre al sumo sacerdote Elí para servicio de Yahvé, según ella se lo había prometido. La mamá de Samuel, Ana, no podía tener hijos. Y un día ante el arca de la alianza, ante el tabernáculo de Dios, oró y le dijo, si me regalas un hijo te lo consagro a ti. Y Dios le regaló un hijo. Cuando Samuelito cumplió 7 años, la mamá se lo llevó al sumo sacerdote y dice, aquí te lo entrego. Estoy cumpliendo mi promesa. Estoy cumpliendo mi promesa. Y el pequeño Samuel vivió con Elí, servía a Yahvé en el tabernáculo, pero, cosa curiosa, aunque servía en el tabernáculo, que es decir, el templo, y estaba al servicio del sumo sacerdote, y dormía en el mismísimo tabernáculo, porque no había templo. El Santísimo, que es el arca de la alianza, vivía en una carpa. Esa carpa grande era el tabernáculo, y en una carpa más chiquita, como la sacristía, dormía el sumo sacerdote Elí. Entonces Samuel dormía en el tabernáculo al pie del arca de la alianza. En la mañana limpiaba, arreglaba, colocaba las cosas, la canasta para las ofrendas, etcétera. Servía a Elí, le pasaba el libro, le pasaba los materiales y vivía allí. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención?
que aunque Samuel estaba todo el día metido en el tabernáculo, no conocía a Yahvé. Yo conozco a muchas católicas que están todo el día zampadas en la iglesia y, perdónenme, no conocen a Jesús. Miremos el texto. Servía el niño Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 10. Samuel 3, del 1 al 10. Primera Samuel. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su carpa. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel: Samuel, Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y dijo al sacerdote, fue corriendo el sacerdote Elí y le dijo: aquí estoy, ¿me llamaste, Señor? Y Elí le dice: yo no te he llamado, vete a dormir y no me molestes. Se volvió a acostar y de nuevo Samuel escuchó que lo llamaban: Samuel, Samuel. Se levantó corriendo, fue a donde el sacerdote Elí: ¿me llamaste, Señor? Un vaso de agua que te traigo, unas empanaditas que te traigo, unas tortillitas. Dice: yo no te he llamado, vete a dormir. Por tercera vez llamaron a Samuel. Samuel fue donde Elí: sí, Señor, me volviste a llamar. Y el viejo se dio cuenta: no, Samuel, no soy yo el que te llamo. Cuando vuelvas a escuchar tu nombre, date la vuelta a tus espaldas y dile al arca de la alianza: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Vete y acuéstate, y si te llaman dirás: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Y respondió Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel estaba todo el día en el templo y servía en el templo, pero no conocía al Señor. Servir en la iglesia no es suficiente. Cumplir mandatos no es suficiente. Hay que conocer al Señor. Hay que conocerlo. Sí, me llama la atención uno de los primeros milagros de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Entra Jesús a la sinagoga de Cafarnaúm, donde estaban los judíos piadosos rezando, y cuando entra en la sinagoga, un endemoniado le dice: ¿qué tienes contra mí, hijo de David? Apártate de mí. Y Jesús da la orden y expulsa al demonio. El endemoniado cae al suelo y quedó liberado. No habría ningún problema en este texto si no fuera el lugar en que Jesús encuentra al endemoniado. Fue en una calle, fue en un antro, fue en un parque, fue en una discoteca. ¿Dónde encuentra Jesús al endemoniado? ¿En dónde? En el templo, en la sinagoga. Era un endemoniado piadoso que iba a misa. ¿Cómo la ven? Era un endemoniado piadoso. Pero apenas ve a Jesús, el chamuco pegó el brinco y se delató. El ir a misa y golpearte el pecho no significa que no puedas estar enchamucada o enchamucado, para que no digan que solo piso por un solo lado. Es interesante esto. El ir al templo no significa que conozcas a Dios, y el que estés predicando en el templo no significa que no seas del diablo. En Caná de Galilea, Juan 2, capítulo 2, verso 11, nos dice, después de que Jesús termina de convertir el agua en vino, dice: tal fue el comienzo de los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos
creyeron en él. Eran sus discípulos, le seguían, vivían con él, pero aún no creían en él. Seguir a Jesús no significa que creas en él. Otro texto desconcertante, le llamo yo la confesión de Betania. Juan 11, 21 al 27. Cuando se muere Lázaro y Jesús llega tarde, y entonces le dicen a las hermanas, el maestro está afuera y las llama. Marta sale corriendo al encuentro de Jesús. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía de venir al mundo. Conocía a Jesús desde el año anterior. Jesús llegaba siempre a su casa, pero aunque llegaba a su casa y era huésped de Jesús, todavía Marta no había hecho la confesión de que Jesús era el Mesías. Fe y creer no pueden estar separados. La palabra fe en griego se dice pistos y en hebreo aemun. Aparece por primera vez en el Antiguo Testamento en Génesis 5:6. Abraham creyó en Yahvé y le fue contado por justicia. Necesitamos una fe dinámica, una fe que nos lance a Dios, una fe que nos lance al prójimo. En Hebreos 11:1 tenemos la única definición de fe que hay en la Biblia. Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces, queridos hermanos, necesitamos creer. Es tiempo de creer, aunque el mundo diga lo contrario. El documento de Aparecida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana tiene su punto de partida en la realidad en la que vivimos, que contradice el reino de Dios. Estamos llenos de ideologías que se imponen a la cultura de la vida y al evangelio, la oscuridad que llega a nuestros hogares por el bombardeo de los medios de comunicación social, las dependencias que alienan y esclavizan al hombre, el alcohol, las drogas, la pornografía, la mentira de la ideología del género. Quiero detenerme como profeta a denunciar y a desenmascarar esta ideología que ha hecho lobby en casi todos los países del mundo y que están atentando contra los valores básicos no de la iglesia, sino de la sociedad, que es la vida y la familia. La ideología del género. La ideología del género tiene un punto de partida errado. Dicen que nacemos machos o hembras, pero tenemos el derecho de elegir nuestro género. Tú naces machito o naces hembrita, pero tú decides qué género escoges. Tienes ese derecho de elegir tu género. Tú puedes elegir, por tanto, si eres heterosexual, si eres bisexual, si eres gay, si eres lesbiana, si eres transexual, si eres transgénero, si eres transvestido, si eres transistor, si eres transbordador, y una serie de palabras indescifrables cuyos nombres jamás entenderemos por ser absurdos y reñidos con la moral y con la propia creación. La ideología del género se cuelga, mis queridos hermanos, de palabras talismanes, palabras sagradas irrebatibles, palabras sagradas casi dogmáticas, incuestionables.
Y a partir de esas palabras, entonces aprovechan para sus deformaciones morales. ¿Cuáles son estas palabras incuestionables que se utiliza en la ideología del género? Palabras como libertad, como derecho, como decisión, como amor, como elección, como fidelidad. Hay un colectivo muy fuerte en Estados Unidos que también ya se metió a México y América Latina, que se llama Católicas con Derecho a Decidir. Correjámosle el nombre. Más bien llamémosla pseudocatólicos con licencia para matar. Porque así quieren aprovecharse. Creen que la palabra libertad y derecho es incuestionable y pueden aplicarlo para sus deformaciones. Hay personas que dicen: ¿por qué me prohíben que me case con otro hombre siendo hombre si tengo derecho al amor y tengo derecho a ser feliz? Y no solamente lo vemos en la ideología del género. Hay personas que se cuelgan de estas palabras talismanes para tratar de buscar aprobación. Hubo un telecurita en Florida que también dijo él: yo nunca voy a pedir perdón por amar a una mujer. Y tiene razón. Él no tiene que pedir perdón por amar a una mujer, tiene que pedir perdón por haber traicionado sus votos sacerdotales, por haber creado escándalo, por haber desilusionado a su comunidad, por haber dañado sus principios y su juramento, por haber atropellado su orden sacerdotal. Por todas esas sinvergüencerías tiene que pedir perdón, no por amar a una mujer. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo se aprovechan de verdades incuestionables? No voy a pedir perdón por amar a una mujer porque el amor es divino. Y entonces nunca amar a una mujer, siempre cuando venga de un hombre, va a ser cuestionable. ¿Me hago entender? Entonces, al apoyarse de palabras derecho, libertad, decisión, amor, elección, felicidad, nos meten gato por liebre. La ideología del género quiere determinar toda tu vida absolutizando una sola de tus preferencias, tu preferencia sexual. Muy freudiana la ideología del género. El sexo es lo que mueve al ser humano. Fui a predicar a un congreso juvenil en Ciudad Juárez y de repente, en un descanso que hubo, se me acercó un pelao, no un pelón, un chavo. Y me dijo, se me acercó, me dijo: mucho gusto, Manuel González, soy gay. Y yo le di la mano y le dije: mucho gusto, padre Charlie García, soy omnívoro. Yo como de todo. Vegetales, carnes, todo. Y él me dice: ¿y por qué me dice que es omnívoro? Y yo le digo: ¿y por qué me dices que eres gay? Y me responde el pelado: porque es mi preferencia sexual. Ah, bueno, omnívoro es mi preferencia alimentaria. Yo quería con esa respuesta abrirle los ojos al pelado para decirle que una sola preferencia no determina su vida. Los sociólogos y los antropólogos dicen que el ser humano tiene un abanico de más de 200 preferencias. Tú tienes preferencias alimentarias, tienes preferencias musicales. A uno le gusta la música ranchera, a otro le gustan los corridos, a otros le gustan, como en Colombia, el vallenato. Pues uno tiene sus preferencias musicales. También tenemos preferencias alimentarias. Por ejemplo, a todos los mexicanos les encanta el chile, aunque hay algunas familias que no tienen esa preferencia. Entonces, hay preferencias. Tenemos preferencias deportivas. Unos le van a las Chivas, otros le van al Pachuca, otros le van a los Pumas, otros al Santos. Pues son preferencias de equipos de fútbol. Otros prefieren el béisbol en vez del fútbol. Hay preferencias de vestidos. Hay a unos que les gustan las ropas más tradicionales, otros que les gustan las ropas más modernas. Hay algunos que les gustan las ropas de colores sobrios, gris, negro,
blanco, azul celeste. Hay otro que le gusta, hay algunos hombres que veo que se ponen pantalones naranjas, rojos, verdes, que uno no sabe si son o si no son. Bueno, eso es otro cuento. Entonces, hay preferencias de colores, hay preferencias de peinados. Hay algunos que les gusta peinarse para atrás, otros para adelante. Hay preferencias de colores de cabellos. Hay algunas que les gusta ser güeras, aunque son bien prietitas, pero les gusta así. Hay otras que les gusta ser coloradas y se ponen fuego en la cabeza. Son preferencias. ¡Ey! Hasta cuando la familia va al cine. Dígame si no hay problemas cuando toda la familia quiere ir al cine. Ya hay chavos ya adolescentes. Las mujeres quieren ver melodramas melosos, romanticones. Guácala. Los hombres queremos ver balas, acción, estrés, adrenalina. Las mujeres odian eso. Son preferencias de cines, preferencias de música. Son 200 preferencias. Te hago la pregunta, ¿una sola va a determinar tu vida? No. ¿Por qué la preferencia sexual te va a marcar y te va a condicionar para toda tu vida? Esa es una mentira de la ideología del género. Yo le decía a este chavo, tú no eres gay, tú eres un hijo de Dios. Tus preferencias no te determinan, tú las determinas a ellos. Por ejemplo, a mí me encanta el chicharrón, el tocino, los fritos, pero tengo los triglicéridos que llegan al tercer cielo. Y ahí me recetaron algunas pastillas de atorvastatinas, precisamente para bajarle al colesterol. Mi preferencia alimentaria es un buen trozo de chicharrón. Pero ¿qué pasa? Me hace daño. Entonces cuando me sirven grasas, digo, no gracias. Aunque me encanta y es mi preferencia y me deleita, no significa que voy a aceptar una preferencia que me es nociva y me hace daño. ¿Me hago entender? Entonces, así como me veo en la obligación a dejar cosas que me gustan por mi propia salud, no es que porque me gusta el colesterol estoy condenado a comer grasas. No es que aunque me guste el azúcar y las harinas y soy diabético, me voy a morir por comer azúcar. No, señor. Aunque me encanta, lo dejo de lado, porque es una preferencia nociva. ¿Qué te quiero decir con esto? No se dejen comer el cuento y no dejen que a sus hijos les coman el cuento de que su preferencia sexual lo va a determinar, y si le gusta a alguien del mismo sexo ya son gays, maricas, jotos y todo lo que le puedan llamar. Eso es mentira. Tu preferencia no te determina, tú la determinas a ella. Tú decides a cuáles aceptas y cuáles no. Por lo tanto, si tu preferencias son del mismo sexo, no es que tú eres gay. No, tú eres un hijo de Dios. Y eso hablé con el chavito de Ciudad Juárez. Tú no eres gay, tú eres un hijo de Dios. No dejes que te mientan. No porque sientes atracción por el mismo sexo significa que estás condenado a ser gay. No, tú escoges tus preferencias. ¿Te gustan las chavas? Sí, padre, me gustan también. Entonces no es, como dice la ideología de género, que te gusta patear con los dos pies, entonces eres bisexual. No. Tú sigues siendo un hijo de Dios, pero determina tú tus preferencias. Y me despedí de él y me fui. A los 2 años me invitaron de nuevo a Ciudad Juárez a un encuentro ya no de jóvenes, sino diocesano. Y de repente, antes de la misa, una de las servidoras de liturgia me dice: padre, afuera hay una pareja de chavos que quieren hablar con usted. ¿Los dejo pasar? Sí, déjalos pasar. Y cuando pasan, ¿cómo están? Padre, ¿se acuerda de mí? Le dije, pues no, en este momento no. ¿Estuviste esos años? Sí, padre. Yo fui el chavo que le dije que era gay. Y usted me abrió los ojos y me dijo que era hijo de Dios. Padre, quiero presentarla a mi novia. Hace 1 año y medio que estoy con ella y me siento el hombre más feliz del mundo y le doy gracias porque usted me abrió los ojos. Lamentablemente están condenando a nuestra juventud, queriéndole engañar al decirle
que una sola preferencia va a determinar toda su vida y toda su historia. Eso es falso. Tú eres un hijo de Dios y protagonista de tu propia historia de salvación. Tus preferencias no te encadenan, tú decides sobre ellas. Querido hermano, aún es tiempo de creer, aunque el mundo diga lo contrario. El Papa Benedicto XVI denunciaba cómo en los tiempos modernos nos están quitando la riqueza de lo que significa nuestra experiencia personal en Dios. En el mundo de hoy no solamente las ideologías se imponen a la cultura de la vida, la oscuridad llega a nuestros hogares de diversos medios, las dependencias como consecuencia del escapismo de la realidad, nuestros jóvenes que buscan pseudofraternidades porque allí se sienten acogidos. Y hay jóvenes que se dejan llevar por esas fraternidades como los emos, que se visten de negro, que no comen nada, que vomitan, que se cortan, se hacen cortaduras porque se sienten así, formando parte de un grupo. Queridos hermanos, me entristece a mí ver, por ejemplo, a un joven varón con un piercing. ¿Por qué? Porque ignoramos la historia. El piercing era signo de esclavitud y de tener dueño. Los hombres de color que vinieron a los Estados Unidos o al Caribe para trabajar en la zafra, en la caña, les colocaban unas argollas con el nombre del dueño en la oreja o en la nariz. Eso significaba que no eran libres, que tenían dueño. Y me entristece que jóvenes cristianos decidan ponerse un piercing diciendo que ahora tienen dueño. Y estoy convencido que ese dueño no es el Rey de los cielos, sino el príncipe de este mundo. Una mamá le decía a otra mamá: uy, estoy contentísima porque desde que mi hijo se puso el piercing en la nariz, ahora me es más fácil levantarlo para que se vaya a la universidad. No somos animales, somos libres. En el Antiguo Testamento, Levítico 19:28, dice en el Antiguo Testamento la ley: no se hagan incisiones en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor, oráculo de Yahvé, y lo prohíbo. Piercing y tatuajes ya estaban condenados en el Antiguo Testamento porque era signo de esclavitud y el pueblo de Dios era un pueblo libre. Por último, el Papa Benedicto XVI denunció lo que él llamaba la subjetivación de la conciencia moral. El mundo de hoy ha relegado la fe y la moral al ámbito de lo privado y de lo personal. ¿Tú crees en Dios? ¿No crees en Dios? Es asunto tuyo. ¿Tú vas a misa o no vas a misa? Es asunto tuyo. ¿Tú tienes vida sexual activa, promiscua, con todo el mundo que quieras, o eres conservador? Es asunto tuyo. Tu vida privada, tu vida sexual y tu vida religiosa es personal tuyo y nada más. Lo único que importa es la vida social que tú realices. Pero nadie puede meterse a decirte qué creer, qué no creer, qué está bien, qué está mal, qué es moral y qué es inmoral, porque eso forma parte de lo subjetivo, de lo individual. Queridos hermanos, la verdad es una sola. No hay tantas verdades como tantas personas, porque entonces sería relativa y no sería verdad. La verdad y la luz son una sola. Y si no caminamos en la luz, estamos andando en las tinieblas. Aparecida concluye en que solo a través de la misión
de los discípulos, podemos obtener la vida en plenitud ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Por más que el mundo te diga que no hay que creer, por más que el mundo te diga que no importa qué sexo seas, no podemos dejar robar las verdades de nuestra fe. Entendamos que si la iglesia defiende encarnecidamente la familia, no es porque la familia sea patrimonio de la iglesia. Ya había familia antes de Cristo. Cristo, antes de morir en la cruz, ya vivía en una familia. La familia no es cristiana, o sea, no es de origen cristiana. Es un imperativo categórico antropológico. Por ser un ser humano, naces en familia, no naces de huevo, naces en medio de una familia. Por lo tanto, la familia, varón y mujer con hijos, es la familia biológica y natural. Me da rabia cuando la ideología del género quiere falsificar la fórmula de la familia para darle cabida a lo que no es. Y les voy a colocar un ejemplo muy claro. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Ningún presidente de la República o ningún Congreso honorable de la República puede decir: por ley del Congreso de la República, a partir de ahora la fórmula del agua va a ser H2O2. Tómala y te envenenas porque es agua oxigenada. La fórmula del agua será siempre H2O. No puede ser H2H. ¿Me hago entender? Por lo tanto, la fórmula de la familia es varón y mujer. Es la fórmula del matrimonio. Si nos vamos a las raíces, matrimonio viene de matriz, o sea, la capacidad de engendrar y dar vida. Madre y matrimonio vienen de matriz. Como patrimonio viene de padre. El padre trabaja muy duro para conseguir la lana y conseguir la casa, los bienes, y el patrimonio viene del esfuerzo del padre. ¿Sí? Y matrimonio viene de matriz, de la capacidad de engendrar vida. Díganme, ¿dónde hay matriz en la unión de dos hombres? ¿Cómo vas a llamarle matrimonio si ninguno tiene matriz? ¿Quieren aprobar la unión de dos hombres? Pues pónganle escrotonomio o pónganle jotonomio. Pero por favor, no me falsifiquen una fórmula para meter lo que nunca podrá ser. Padre, el de dos mujeres sí sería matrimonio. Yo creo que sería matricidio, pero bueno. Entonces, no cambiar una fórmula no es así. Aclaremos algo. La iglesia no se opone a que dos personas que han vivido y han compartido la vida juntos, no importa sus preferencias sexuales, vayan a vivir de la seguridad del otro, por justicia. Personas que viven juntas merecen vivir de alguna manera de las prestaciones sociales del otro. Pero para eso no necesitas llamarle matrimonio, llámale pacto de justicia social o pacto de justicia igualitaria, pero no le llames matrimonio. ¿Ven? No es que nos opongamos a que dos personas que vivieron juntos, una no vaya a heredar a la otra y quede abandonada. No, eso es inhumano. Pero no por eso vamos a falsificar el matrimonio. ¿Me hago entender? Que eso nos quede claro. El matrimonio solo podrá ser varón y mujer. ¿Pero por qué les interesa matrimonio? Porque si los aprueban como matrimonio, después van a exigir el siguiente paso. ¿Y cuál es? Adoptar niños. Por eso que no quieren pacto social ni convivencia de justicia igualitaria. Quieren matrimonio porque les interesa no es vivir juntos, sino les interesa los niños. La República de Bélgica fue la primera en el año de 1992 de aprobar el matrimonio del mismo sexo. 92 al 2015
Han pasado 23 años. ¿Saben qué porcentaje del colectivo gay de Bélgica ha hecho uso de ese derecho conculcado que era el matrimonio? Ni siquiera el 2% de los homosexuales en Bélgica se han casado. Lo que demuestran que no era eso lo que querían. Lo que buscaban eran los niños. Ahora, el derecho romano es la base de todos los derechos del mundo. Y el derecho romano tiene un principio claro. El Estado debe de defender a aquel que no puede defenderse por sí solo. Así como nace el derecho. Defender de los atropellos al que no puede defenderse. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que muchas cortes de justicia, cortes supremas, legislen en contra del más débil? Porque yo te pregunto, ¿es derecho de un matrimonio tener hijos? Y la respuesta es no. Hay matrimonios que no pueden tener hijos y no por eso dejan de ser matrimonio. Pero sí es derecho de un niño a tener papá y mamá, no a tener dos papás o dos mamás. No, el derecho del niño es tener papá y mamá. ¿Qué les pasó? ¿Cómo es posible que todos estos países que han aprobado la adopción de niños le hayan conculcado el derecho a tener un papá y una mamá a un niño que no puede defenderse? Allí las verdaderas cortes tendrían que haber legislado a favor del niño, no de estos colectivos que, como tienen lana, compran políticos y compran jueces. Como laicos estamos llamados a levantar la voz, estamos llamados a ser profetas, estamos llamados a creer aunque el mundo diga lo contrario, estamos llamados a decirle al mundo mentiroso y decirle a esas ideologías mentirosas: no vas a engañar más con tu mentira, ni vas a envenenar más a mi país, a mi familia y a mi nación. Amén. Padre de misericordia, te alabo y te bendigo y te doy gracias porque hoy nos invitas a que seamos profetas, a que no nos tiemble la voz, a levantar la mano y a denunciar, a que no nos tiemble la voz a defender, Señor, el matrimonio, la vida y la familia, que seamos profetas y que no nos dé miedo desenmascarar a estos poderosos que porque tienen lana creen que pueden comprar, Señor, la moral y la justicia. Señor, tú eres la justicia y tú eres la luz. Que tu luz brille y que nosotros podamos ser esas antorchas que llevemos tu luz a los rincones más alejados del mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Dios Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.